Mega Noticias León. Hola, ¿qué tal? Como todos los jueves, la verdad es un gusto y un placer el que me permita ingresar a sus hogares con su programa Conversando. Le platico, de acuerdo a la Fiscalía del Estado de Guanajuato, del año 2012 al 15 de enero del presente año, 4,433 personas han desaparecido en el Estado. Un ilícito que lamentablemente va en incremento, sobre todo en municipios como León, Irapuato, Celaya y Salamanca. ¿Cuáles son las acciones que emprende los colectivos de búsqueda, junto con las autoridades estatales y municipales, para localizar a los desaparecidos? Se otorga información a familiares de la localización de estos, se oculta, el proceso de identificación es ágil. En fin, estaremos profundizando este tema que es los desaparecidos en Guanajuato. Y es para mí un gusto y un placer presentarle a nuestros invitados realmente especiales. Nos acompaña Lucía Berenice Acosta. Ella es la fiscal especializada en investigación de delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares de la Fiscalía de Justicia del Estado de Guanajuato. Licenciada, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Pues, por supuesto, reciban el saludo de nuestro fiscal general, el doctor Gerardo Vázquez Alatriste. Gracias, esta es tu casa. Está con nosotros también Viviana Efigenia Mendoza Negrete, es directora del colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte. Viviana, bienvenida. Pues un gusto estar por acá, con la noticia de que tengo un hermano desaparecido desde hace ya más de 7 años y por eso ahora soy parte de este colectivo llamado Hasta Encontrarte. Bienvenida. Está con nosotros Carla Martínez, coordinadora de búsqueda independiente Hasta Encontrarte. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues por hacer como visible el tema de los desaparecidos. Gracias. Y tendremos a distancia a Fabricio Laruso, académico de la Universidad Iberoamericana León en Ciencias Sociales y Humanidades, especializado en materia de desaparición y búsqueda de personas, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Fabricio, ¿cómo estás? Excelente tarde. Gracias. La mecánica es muy sencilla. A partir de ese momento, cada uno de ustedes tiene 1, 2, 3 minutos para establecer una primera postura. Los desaparecidos en Guanajuato. Licenciada Lucía Berenice, adelante. Muchísimas gracias. Pues nuevamente debo decir primero que para mí es un honor, lo decía antes, compartir una mesa con grandes mujeres, con mujeres de lucha, pero también con mujeres de conquista. Y esa visibilización de la que se habla de un problema multifactorial como es la desaparición, pues es lo que nos lleva a estar aquí, a estar actores sociales como lo son ustedes, como colectivas, como familias y autoridades, sentadas en una mesa hablando de un tema que sin duda alguna duele. Gracias por permitirme estar con ustedes. Bien, la desaparición en Guanajuato, ¿cómo se aborda este problema desde la institución de Procuración de Justicia? Ha sido tan evolutivo el fenómeno como evolutivo el modo de darle una atención y una solución al problema. Ha sido necesario voltear a verlo como un gran reto institucional, como un gran reto social, como un gran reto de trato y enfoque cada vez más humano en la atención que se brinda. Buscamos desde la institución alinearnos a esta política integral que se tiene desde la Federación y participar en la atención, en la prevención, en la investigación, buscar que este delito se sancione, incluso, ¿por qué no pensar en que pudiera erradicarse? Para visualizar una política integral como esta es necesario, es imprescindible pensar no solamente en actores sociales, sino justamente en actores, no solo en actores institucionales, sino justamente en actores sociales. Y los que tienen una preponderancia fundamental pues son precisamente las familias, las que viven la desaparición, las que padecen la ausencia. En ese sentido, desde la institución, el abordaje de la desaparición pues se ha focalizado a través de grandes ejes, lo que implica la atención, la búsqueda, la investigación, pero también un fortalecimiento en el proceso de identificación. Lo he dicho ya, todo es un proceso evolutivo, todo es un proceso que necesita ser constantemente evaluado. Y no hay mejor forma de evaluarlo que por parte de aquellos quienes reciben el servicio de la Procuración de Justicia. No hay mejor forma de saber
¿Cómo vamos? Si no es preguntándole a las familias. De ahí que celebro formar parte de esta mesa. Pues nuevamente agradezco, por supuesto, el espacio. Desde cada una de estas estrategias, desde cada uno de estos ejes, se ha buscado no solamente un fortalecimiento en los propios procesos, una implementación de cada vez un mayor número de protocolos especiales, diferenciados, que buscan atender la desaparición dependiendo del grupo de atención prioritaria que desaparece, pero también del grupo de atención prioritaria que busca un fortalecimiento en quiénes somos, quienes estamos buscando y quienes estamos investigando la desaparición, en cuanto a capacitación, en cuanto a herramientas que nos permitan justamente garantizar eso de lo que ahora hablamos, que es de esta procuración de justicia con un sentido humanista, de una procuración de justicia centrada en la víctima, entendiendo que la víctima no es solo quien desaparece, sino también quien vive esa pérdida ambigua, ese duelo congelado, esa ausencia. Centrar nuestra atención precisamente en ello nos debe llevar a que esos procesos sean cada vez más acordes a las respuestas que nos están solicitando las familias, que nos están solicitando en su búsqueda, ya sea independiente, ya sea colectiva. Si les parece, dejo hasta aquí esta primera intervención. Gracias. Gracias, licenciada. Viviana Efigenia Mendoza. Hablar de personas desaparecidas me rompe el alma porque es hablar de mi hermano que tanto amo y tanto extraño desde hace 7 años, y al decir su nombre es el de decir el nombre de más de 4,000 personas desaparecidas en el estado de Guanajuato y más de 160,000 a nivel nacional. La crisis de desaparición, hay que bien decirlo, que no solo es en Guanajuato, es a nivel nacional. Hace poco estuvimos en un congreso mundial, el primer congreso mundial de personas desaparecidas, donde convivíamos mujeres buscadoras desde África, Filipinas, México, Colombia, de todas partes del mundo, y hablábamos de cómo México es el segundo país a nivel mundial con más personas desaparecidas después de Colombia. Y hablando específicamente de Guanajuato, nos preguntábamos cómo todo se dio tan rápido. El nivel de violencia llegó un día, y no es que fue de manera progresiva creciendo. Un día llegó la violencia, se instaló cómodamente en nuestras calles y cómodamente empezaron a desaparecer a nuestros hijos, hermanas, madres, tíos, padres, hermanos. Y hablábamos de cómo relacionábamos nosotros las mujeres buscadoras el tema de la militarización del Estado y del país con la desaparición de personas, y cómo relacionábamos a la vez esto. Hablar de desaparición es hablar del tema de militarización sí o sí, y hablar del tema de impunidad. En México hay que ver cuántas sentencias hay por desapariciones a nivel nacional contra el número de desaparecidos. Hay más de 160 sentencias a nivel nacional por desaparición contra 160,000 personas desaparecidas. A ese nivel estamos. Desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando empezó su guerra contra el narcotráfico, que derivó en las desapariciones y violencia y enfrentamientos que vivimos todavía hoy en día en varios sexenios que no han logrado desmilitarizar al país, que siguen con esta estrategia de seguridad claramente fallida, donde las víctimas, ¿quiénes somos? Y lo hablábamos en el Congreso Mundial. No es la gente rica, la adinerada, los grandes empresarios. La gente que desaparece es la gente racializada, clasealizada, la gente más vulnerable, y desgraciadamente hay que decirlo, también socialmente en nuestras redes sociales lo podemos ver. Si yo comparto el rostro de Aurora Alejandra, una mujer que estaba estudiando y dando sus prácticas, que no tenía tatuajes, de una tez blanca, es más fácil que la sociedad la comparta, su ficha de búsqueda. Que si subo a Lupita, una mujer tatuada, madre soltera, con su cabello pintado de rojo, que es víctima del clasismo en nuestro país, es más difícil que se comparta su ficha de búsqueda. Y esto tiene que ver con el tema de las desapariciones, porque la criminalización que viven las personas desaparecidas tiene que ver con este racismo que vivimos en el país, y de un consumo que el país tampoco quiere reconocer. Hay que hablar de que en Guanajuato muchas de las personas que están desapareciendo tienen un problema de consumo de sustancias ilícitas, un problema que ya hay en personas, en niños y niñas, jóvenes, adolescentes, que hablar de desaparecidos es también hablar de mujeres que están siendo víctimas de trata con fines de explotación sexual, y que están siendo víctimas de otras violencias
que las fosas clandestinas tienen este lenguaje de que en su mayoría se encuentran hombres y no las mujeres y niñas y niños desaparecidos. De esta incapacidad también me gustaría decir que vemos que las fiscalías locales no tienen la capacidad de investigar los delitos cometidos por el crimen organizado, y vemos también la ausencia de las fiscalías federales para perseguir este delito, el cual también es de su competencia. Ahí vemos también cómo se rompe una cadena de comunicación. Hablar de personas desaparecidas también es hablar de una crisis forense, y también ahí habría que hablar de las personas migrantes. México es un país, y Guanajuato también, de un flujo donde pasan miles y miles de personas migrantes que están siendo también desaparecidas en Guanajuato, en todo el país, y que habría que relacionarlo con la crisis de identificación forense que existe en el país, y qué está haciendo el Estado mexicano para resolver esto. Ya para cerrar, ahora que estuvimos en este Congreso Mundial de Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas, veíamos cómo la Unión Europea, ya habíamos estado en Washington, anteriormente habían destinado millones de dólares, de euros, en recursos para la identificación forense en nuestro país, y nos dimos cuenta de que todas estas instituciones fueron de humo. Se destruyó el MEIF, en este sexenio pasado, ya no existe, son el día de hoy oficinas vacías que prometían que era la esperanza para la identificación de más de 60,000 cuerpos sin identificar que hay en el país. A mí me gustaría dejarlo por ahí, no me atrevería yo a hablar ni de prevención ni de erradicación en un contexto tan violento hoy en día. Perfectísimo. Empezamos con Carla Martínez. Gracias. Bueno, pues mi tema acerca de la desaparición, me gustaría hablar de las madres que se encuentran en el colectivo, que es el dolor que ellas viven, que es la necesidad que ellas tienen, que las hacen salir a buscar, a exponer su vida, y que es una situación que las autoridades no deberían, no tanto de no permitir, porque siempre se ha dicho que la brigada se maneja de manera autónoma, sino que es una labor que las autoridades deberían de llenar, ¿no? Es algo que nosotros como familia no tendríamos por qué exponernos. El hablar de 4.433 personas desaparecidas, la falta que hace de salir a buscar todos los días las instituciones que no están realizando el procedimiento de búsqueda tal cual debe de ser, el saber que no hay una erradicación como lo acaba de mencionar la licenciada, sino que hay aumento todos los días, y que no nada más eso, sino que hay revictimización cada vez que las personas salen a poner una denuncia, que nos damos cuenta que se siguen sin hacer el trabajo debido al protocolo, que es ir a buscar de manera inmediata con presunción de vida, y que esto pasa todos los días, porque todos los días hay personas desaparecidas, y que el trabajo que realiza la brigada es el trabajo mínimo que tenemos, porque nosotros como brigada tenemos una localización de 232 personas a comparación de 4.433 personas que siguen desaparecidas. Yo creo que el trabajo que han realizado las mujeres buscadoras, las madres que salen a buscar todos los días exponiendo su vida, no es porque nosotros queramos nada más tener estas localizaciones, sino porque no nos alcanza para más, tomando en cuenta que nos ponen muchísimas trabas para poder salir a buscar, inclusive que ya cuando estamos realizando alguna labor en búsqueda, tenemos esta falta por parte de las autoridades de atención, de respuesta, que mis compañeras las han dejado hasta horas de la madrugada esperando a que vayan por los cuerpos a recogerlos. Entonces, vaya, la erradicación que me están mencionando, que se escucha muy bonito en algún punto, yo creo que partimos desde ahí, desde que no hay como esa, vaya, que las autoridades tengan realmente las ganas, la empatía para poder apoyar a las familias, ¿no? Y que el hecho de que las madres buscadoras hasta el momento no han sido reconocidas como buscadoras, que no podemos salir a buscar de esta manera con el acompañamiento de autoridades, también siguen siendo como trabas. Entonces el tema de los desaparecidos no nada más habla de los números de personas que se encuentran desaparecidas, sino también el número de familiares que están detrás de una persona desaparecida, que desafortunadamente, como lo acabo de mencionar, continúa con el avance, ¿no? Continúa aumentando y no erradicándose y no disminuyendo,
porque justo nosotros como brigada nada más en nuestras localizaciones tenemos 43 personas identificadas, como acaba de decir mi compañera, también tenemos esa crisis forense donde es la falta de identificación. Tenemos como más casos de más personas que tenemos la duda de que nuestro familiar pueda estar en algún centro, en algún CEMEFO, por ejemplo, y que todo el tiempo cuando queremos pedir esta información se nos niegue por parte de las autoridades, no la haya de manera transparente, y eso es algo que nos sigue deteniendo. Yo estoy buscando a mi hermano desde el 2020 y hasta el momento no tengo ni la menor idea si las autoridades están realizando alguna línea de investigación para su localización, y como él están los 4.433 personas que siguen desaparecidas y que no han sido identificadas. Perfecto. Tenemos en la línea a Fabricio Laruso. Adelante, Fabricio. No sé si me han escuchado antes por el tema del micrófono, pero simplemente les mandaba un abrazo y para poder compartir con ustedes, agradeciendo el espacio. Y bueno, sobre la desaparición, un poco desde la academia, la sociedad civil, el acompañamiento en estos temas, que es un poco mi punto de vista desde este lugar. Simplemente mencionar que ha sido un fenómeno persistente y cada vez más complejo de entender, de abordar, como herencia de una impunidad que es histórica y que son las familias y los colectivos que nos han dado mucha luz. Creo que la universidad, la academia, sin ella se entendería nada, porque pues la vivencia y lo que sucede no está en los libros. Entonces ese es un primer punto. Se han multiplicado, claro, los actores, los motivos, los modus operandi. Entonces, a partir de una alianza de colaboraciones, sectores sociales, etcétera, es cuando podemos comprender más y, claro, tratar de avanzar más en el fenómeno. Sin embargo, la verdad es que desde que tenemos datos, nunca ha parado ni en Guanajuato ni en México de crecer. Incluso Guanajuato ha crecido proporcionalmente más, estando en el centro de una crisis de violencia, como otros estados, en donde pues ha habido esta situación, sobre todo en los últimos 5, 6, 7 años, digamos así. Entonces aquí no ha sido la excepción. Desatando entonces múltiples violencias que se relacionan con la desaparición, porque no se trata simplemente del hecho de la ausencia, ¿no? Sino que en general ciertos grupos, comunidades, personas, mujeres, incluso la infancia, adolescentes, etcétera, viven un continuum, se le llama, una secuencia de violencias que pueden facilitar la desaparición, que pueden llevar a las personas a ser desaparecidas, ya sea por grupos criminales con tolerancia de autoridades, por propias autoridades, por grupos que no sabemos su naturaleza exactamente, si son tolerados o no, etcétera, en diferentes territorios, ahora sí que de todo el estado de Guanajuato, pero sobre todo del corredor industrial, la zona fronteriza con Michoacán, la zona fronteriza con Jalisco, por ejemplo, que han tenido como que grandes crisis, casi que crisis humanitarias y repuntes en la desaparición, pero también en otros fenómenos desgarradores de la sociedad y también emocionalmente de las comunidades y de las personas, como son las fosas clandestinas, los sitios de exterminio, además del propio homicidio, ¿no? Entonces, ¿quién ha resistido frente a esta situación y la visibiliza? Pues las familias organizadas en colectivas, pero también como independientes, como brigadas, pues realizan realmente una tarea humanitaria que muchas veces no se reconoce, ¿no? Y ese reconocimiento creo que es un punto importante. Guanajuato ha recorrido en 5 años el camino que otros estados han hecho en México y en otros países como Colombia, Centroamérica, que han hecho en 20 años, ¿no? Es decir, tuvo que de alguna manera recuperar, crear leyes, instituciones más sólidas y pues eso desborda a cualquiera, incluyendo sobre todo a las familias que tienen que hacer doble, triple jornada de trabajo, que pues se encuentran desprotegidas en situación de riesgo, bajo amenaza incluso de muerte o de desplazamiento forzado. Y bueno, entonces es una situación que es cada vez
más compleja y lo que podamos aportar desde, digamos, el mundo académico, pero participando también es bienvenido. Entonces, pues es también una invitación a este mundo a que pueda conocer e involucrarse, ¿no? Sí, gracias, gracias. Indiscutiblemente que esta es una pesadilla para quienes están viviendo la desaparición de alguna persona, algún familiar en el mundo entero. En Guanajuato ha crecido el número de desaparecidos. Es un tema preocupante, dramático. ¿Cuál ha sido el avance en desapariciones en los últimos años? Y sobre todo este tema que tú dices, es multifactorial, es un monstruo de 1000 cabezas. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales una persona desaparece? No hay un orden, cualquiera puede hacer uso de la voz, ¿eh? A mí me gustaría decir que la primer causa es la impunidad que se ha permitido a lo largo de los años en nuestro país. Hay que recordar desde la mal llamada guerra sucia cuántas personas siguen desaparecidas desde hace muchas décadas en el país, y cuando se permite que este tipo de actos tan horrorosos en un estado que nos enseña como sociedad a sentirnos merecedores y culpables de sus fallas institucionales, se ve reflejado en el presente del día de hoy. Y me gustaría volver a decir que el tema del clasismo y del racismo es un factor muy importante. Ahorita lo decía Fabricio con el tema de Colombia. A mí me gustaría hablar de las madres buscadoras de Argentina, que son muy reconocidas a nivel mundial, y yo me preguntaba en el Congreso por qué las mujeres buscadoras que hay en México no son tan nombradas, si todos los días salen y buscan y encuentran fosas clandestinas, y veía porque los desaparecidos en otros países fueron desaparecidos directamente por el Estado. Y hay que hacernos la pregunta, ¿cuándo empiezan las desapariciones en el país? Y regresar, insisto, al tema de la militarización. Hay que ver en qué momento estaba América Latina en las luchas sociales cuando Felipe Calderón decidió emprender la mal llamada guerra en contra del narcotráfico, y cómo este modus operandi de dejar de utilizar al ejército para desaparecer y reprimir a la sociedad fue cambiado por el crimen organizado, que ahora parece que es el que sustituyó muchas de las cosas que antes se hacían por parte del Estado mexicano, y cómo derivó en las desapariciones. Y a lo que me refería con racismo es eso. Como los desaparecidos en nuestro país son sumamente clasalizados, porque siempre se les atribuye que pertenecen al crimen organizado o que eran delincuentes. Si son mujeres, el tema de las mujeres que se hicieran prostitutas, yo que sé, todos los adjetivos tan malos que se les emplean, les resta ante una sociedad un valor humano que se ha perdido, y Guanajuato es el claro ejemplo. ¿Cómo es que a nadie nos espante? ¿Cómo socialmente preferimos normalizar la violencia en tan pocos años que levantar la voz y exigirle a todo el Estado? ¿Saben qué? Si Guanajuato antes era tranquilo, Guanajuato está en el centro del país, tiene las herramientas tecnológicas, de dinero, de carreteras tecnológicas para revertir el estado de violencia en el que nos encontramos. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Por qué no está sucediendo? ¿Por qué siguen desapareciendo personas? Y la misma clase de personas, y yo me iría más a fondo de también hablar de desaparecidos, es hablar del tema del capitalismo. Hay que ver también a nivel nacional cómo hay llegada de megaproyectos, llegada de crimen organizado, incremento de consumo de sustancias ilícitas en la sociedad, llegada de militarización, homicidios y feminicidios. Hablas tú de factores. Sí, indiscutiblemente el país está viviendo un tema de impunidad en todos los delitos, no únicamente en la desaparición forzada. Sí, hay el 95% de los delitos viven en una impunidad, el resto no se castiga. Eso es en todo el país, y es también derivado de un sistema de justicia penal garantista con unas puertas de salida. Es derivado también que la procuración e impartición de justicia, sobre todo la procuración, no se tiene recursos. Tocaba yo un tema sobre la procuración de justicia aquí con exagentes del Ministerio Público, ex procuradores, y el tema es de que no hay gente suficiente. Yo me pregunto cuántas personas hay de la Fiscalía del Estado de Guanajuato especializadas en el tema de la desaparición, y si es suficiente para atender a este número de desaparecidos, a
6.5 millones de guanajuatenses y específicamente para el tema de desaparecidos. Adelante, licenciada Lucía. Sí, muchas gracias. Bueno, me gustaría también abordar un poco con relación a la primera pregunta y esta importancia de ver, reitero, ¿no?, el fenómeno de la desaparición desde ese contexto de la propia desaparición, un contexto económico, un contexto social, político, incluso un contexto desde el entorno de quien vive la desaparición. Creo que para poder revisar la dimensión de la desaparición hay que preguntarnos en el caso por caso quién desaparece y esa persona que desaparece, la historia que tiene la persona que desaparece y quién le busca, ¿no?, pues nos debe llevar, como ya mencionaba, a focalizar acciones concretas de búsqueda, acciones concretas de investigación, de atención. A ver, Habemos, como sí. esta parte que quiero interrumpir, porque decía Viviana, a ver, la estigmatización, ¿sí? El tema de que lo señalan, si es una persona desaparecida, que traía tatuajes, porque tú dices, ¿quién es? Yo Claro. creo que tiene que ser, independientemente de quién es, se tiene que activar la alerta en forma inmediata Sin y no duda. esperar, sí hay que ver el entorno social, pero no esperar si es ojos azules, güero, o si es moreno y está tatuado. Es decir, esa es la parte de actuar. ¿Y qué tan importante es el momento de decir, como una alerta Amber? Es determinante el momento de la denuncia para poder actuar. O preguntar por qué las autoridades en esta estrategia de seguridad o de disminución de desapariciones, ¿cuándo van a empezar a hablar del consumo problemático en nuestras juventudes? ¿Cuándo van a empezar a hablar de las desigualdades sociales? ¿Y cuándo va a haber una verdadera interinstitucionalidad en Guanajuato con autoridades federales, estatales y municipales para abordar de manera real el tema de la desaparición? Que, como tú bien dices, es multifactorial. Yo no veo ahorita una política policial que vaya a traer consecuencias positivas a corto plazo para la detención de las desapariciones. No veo a un órgano autónomo independiente de las instituciones capaz de auditar constantemente tanto a las fiscalías como a las policías municipales, como a las personas que están ejerciendo estrategias de seguridad que claramente están fallando porque no están localizando personas con vida ni están disminuyendo las A desapariciones. mí me llama mucho la atención, licenciada, lo que acaba de comentar de que detrás de un desaparecido hay que ver quién lo busca, ¿no? Y la historia del desaparecido. Me llama mucho la atención esto porque me ha tocado ver casos en los que han sido resueltos de manera inmediata porque se vuelven casos mediáticos. Entonces, aquí siento o puedo tomar yo como que el error mío fue no haberlo hecho mediático, por eso es que mi hermano no ha aparecido, no lo buscaron de manera inmediata. Y esto me brinca mucho por justo el comentario que acaba usted de decir, que para buscarlo lo estamos haciendo clasista, entonces, porque está poniendo aquí en la mesa de que hay que ver la historia, hay que ver quién lo busca, quién es, o digo de igual manera, posiblemente lo entendí de manera que no es, me gustaría. Pero yo lo explico justo, Gracias. porque la segunda parte del comentario es esta: ¿quién es quien desaparece? Porque la respuesta a quién es quien desaparece nos lleva a implementar estrategias especiales, diferenciadas para buscar. A eso iba la siguiente parte justo de este comentario, es que es fundamental saber quién desaparece, no desde la criminalización, no desde la estigmatización, no desde la discriminación que lastimosamente, escenarios de violencia, escenarios de discriminación estructural pueden llegar a hacer que la procuración de justicia se sesgue. No, más bien pensar en quién desaparece, desde hoy los múltiples protocolos y estrategias que se pueden implementar para buscar con especialización y con enfoques diferenciados e interseccionales, interculturales, o bien desde un enfoque de diversidad sexual y orientación. ¿Quién desaparece para saber dónde buscar de manera inmediata? ¿Sí? Y las historias de cada persona que desaparece no es sino otra cosa que allegarme a una parte de la verdad, conocer la historia de quien desaparece, conocer la historia de quien busca. Es una oportunidad valiosísima para llegarme a la verdad y en esa medida acercarme a la localización. Saber quién le busca, además me debe llevar como autoridad a establecer estrategias para proteger. Que ese es un gran tema del que se hablaba hace un Ahora, las momento. causas de la desaparición son multifactoriales y tú me dices el crimen organizado.
y se le relaciona a veces socialmente de que desapareció porque estaba involucrado con cierto grupo delincuencial, ¿sí? O las mismas redes sociales lo manejan. A donde voy lo siguiente, lo que sí es cierto es que el crimen organizado ha reclutado a jóvenes. Tuvimos el caso de Lagos de Moreno, donde incluso obligaron a uno a matar al otro para ver qué tan leal y tan fiel era. Fíjate nomás hasta dónde. Entonces, si es con la delincuencia organizada. El crimen organizado no aparece, como tú dices, de la noche a la mañana. Desde el año 2018 en Guanajuato tenemos ese tema, 2018, y somos el primer lugar en homicidios en términos absolutos, el sexto por cada 100,000 habitantes, el número 1 en asesinato de policías, el número 1 en varios temas. Entonces, la violencia es ahí donde yo pondría mayor atención, es el crimen organizado, quienes los está reclutando, quienes los está desapareciendo. Y no estoy diciendo, insisto una vez más, que ellos estén involucrados en... Es el Estado organizado. ¿Qué se necesita tener? ¿Qué tanta ausencia de autoridades? Y hablo de federales, estatales, fiscalías federales y estatales. ¿Qué tanta ausencia debe de haber para que se permita que ocurran este tipo de actos? Tengo una de mis mejores amigas de la infancia, a la cual levantaron a su hermano un grupo del crimen organizado y lo obligaron a quedarse a trabajar para ellos, y después su hermano fue encontrado en una fosa clandestina. Fue víctima. Y fue víctima de todo un Estado que lo abandonó. Para hablar de crimen organizado hay que hablar de un Estado fallido primero, de las instituciones fallidas. México es el país de las leyes, de los protocolos, de los estándares internacionales. México tiene un abanico para decirle al mundo en el exterior, mira todo lo que tengo para resolver los 10,000 problemas que tengo, y termina por no resolver absolutamente nada. Hay que hablar de la deshumanidad que se vive en nuestro país antes de hablar del crimen organizado. Hay que hablar de la pobreza, de la desigualdad, de las infancias abandonadas. Hablar del crimen organizado creo que es el lenguaje que utiliza el Estado para tapar su impunidad y su ausencia. Eso es una deuda histórica, no es de ahorita, ni de Felipe Calderón, que declara la guerra al crimen organizado, y de los abrazos y no balazos. Es de siempre. No hay políticas públicas profundas que permitan que un joven pueda acceder a la educación, a la salud, a mejor estándar de vida, y eso lo hace desde el municipio, desde el Estado y la Federación. Lamentablemente estamos viviendo esto desde hace mucho, mucho tiempo, y como tú dices, ha llevado al otro. Fabricio Laruso, te escuchamos. Sí, gracias. No, estoy escuchando con mucha atención los temas, los argumentos. Claro, rebotando un poco lo que mencionaba también Viviana, pues en que la guerra al narcotráfico, conducida a través de la militarización de la seguridad pública, ha consistido en los últimos 20 años en México en una guerra contra el pueblo. De alguna manera, ¿a qué me refiero? No en general contra el pueblo abstracto, contra las demandas populares, no solo el activismo visible como tal, o la resistencia de pueblos indígenas o de territorios, la defensa del agua y todo eso, que también es muy golpeada por la desaparición, sino que es la imposición de una serie de modelos económicos y políticos de extracción de recursos materiales, pero también humanos, es decir, extraer riqueza de los cuerpos, de las personas, y también a través de la desaparición. Eso es un poco en general, ¿no? Cómo se ha trabajado, cómo se ha manejado desde parte también de quienes se dedica al tema. Por otro lado, el tema preocupante es que no se han creado en estos años esa famosa atención a las causas. Tiene que avanzar muchísimo más para que eso no constituya un caldo de cultivo, ¿no? Y entonces, ya decía de múltiples actores. Sí, es verdad, existe, claro, el crimen organizado. A lo que se refería, me parece que también Viviana, es que existe también un crimen autorizado, es decir, que opera cierto sector económico, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, de armas, el control de la extorsión, por ejemplo, varios negocios ilícitos que en ciertos territorios, no estoy diciendo que en todo el país o en todo el estado, pero funciona gracias a o en colaboración con pedazos de las instituciones que tienen que
controlarlo, tolerarlo, dejarlo pasar, pero eso se ha desbordado y el equilibrio se ha ido muy, digamos así, a favor también de grupos armados que ya ni son narcotraficantes, son grupos paramilitares prácticamente, grupos armados que controlan tramos de carreteras, territorios, rancherías, población, gente, que pueden dejar gente en la sierra trabajando, como ha sucedido en la Sierra de Lobos, en los Altos de Jalisco, ¿no? Y entonces, pues eso se convierte como parte de un modelo económico, un modelo social, la impunidad y actores que pues ya son poderosos y básicamente pueden actuar sin que las autoridades efectivamente los combatan de manera eficaz, ni las causas propiamente de la impunidad como tal. Vamos a un corte de los desaparecidos en Guanajuato. Regresamos, decía Fabricio Laruso que hay un avance en los últimos 5 años en el tema de los desaparecidos, de las leyes, de los protocolos, del acompañamiento, que hubiera llevado 20 años, así lo dijo Fabricio Laruso. Estamos ante ese escenario en el estado de Guanajuato, en México, ¿no? Porque también hablabas de Colombia. Colombia también vivió situaciones similares hace mucho tiempo con Escobar Gaviria y todos estos temas que arrancan desde las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En fin, hay tanto parecido hoy entre México y Colombia y veremos qué tanto se está avanzando, qué tanto realmente la sociedad está al pendiente y está visibilizando estos problemas de los cuales, déjeme decirle, nadie estamos exentos. Vamos a un corte y regresamos. Guanajuato ha sido invadido por el calzado chino que ha terminado con miles de pequeños negocios. Se estima que al año ingresan 60 millones de zapatos ilegales ante la vista de la autoridad, que poco o nada ha hecho para evitarlo. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos, Mega Noticias de lunes a viernes, 20:30 horas. El programa permanente de saneado y reordenamiento de la red de Mega avanza. Como parte de nuestro compromiso con la comunidad, continuamos retirando todo el cableado obsoleto o en malas condiciones en diversas colonias de nuestra ciudad. Cambio que puedes comprobar. Porque todos merecemos calles seguras y un servicio eficiente, limpio y ordenado. En Mega no solo comunicamos, hacemos comunidad. ¿Y eso? Ay, Sofi, es XV Plus móvil. Lo descargas desde tu App Store o Google Play. Luego ingresas con tu usuario y contraseña de servicios en línea. Así puedes comenzar a ver tus series y películas favoritas en tu televisión. Ya si quieres después te cambias a tu teléfono o tu tablet. Y lo mejor de todo es que el contenido se queda donde lo dejaste, mira. Ya lo tienes, es XV Plus. Úsalo. El gobierno de Guanajuato presentó el programa Islandet Planet Youth como una panacea para solucionar el consumo de drogas, el cual tuvo un costo de 300 millones de pesos. 5 años después, resultó un fracaso. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos, Mega Noticias de lunes a viernes, 20:30 horas. Congela tu tarifa con Mega. Paga tu anualidad por adelantado y llévate el doble de megas de velocidad. Mes 13 sin costo. Y una película de renta gratis cada mes. Refrescante, ¿verdad? Congela tu tarifa todo el año con Mega. Gracias por continuar con nosotros, los desaparecidos en Guanajuato. Y vamos al tema, y lo decía Fabricio Laruso, dice que hay un avance importante en el estado de Guanajuato, en temas de leyes, en temas del acompañamiento, lo que decía hace algún momento Carla, de que es triste que no tengan ese acompañamiento ni de la policía local, que no sean tomados en cuenta como colectivos de búsqueda. Vimos casos de compañeras de ustedes que buscaban a familiares y también las desaparecieron. Es un tema muy complicado. ¿Sí ha habido avances en el estado de Guanajuato? Porque el tema es en todo el país y López Obrador en su momento, bueno, quien está encargado, así con el borrador desapareció los números exactos de víctimas. Fíjate nomás, con un simple y sencillamente borronazo los hizo. Estamos en avances importantes en Guanajuato, ¿no? Ustedes han visto otras entidades, yo quiero abordar específicamente Guanajuato. Pues para mí en lo personal yo siento que hay una falta de postura por parte de las autoridades y compromiso, ¿no? Esto es pues porque para la seguridad
yo creo que seguimos exactamente en la misma situación. Si no es ¿Por que qué, vamos Carla? A ver, ¿es cuando van a retrocediendo. buscar y no las acompañan? Así ¿A es. eso es a lo que te refieres? Digo en general, Bueno, porque yo puedo decir ahorita que lo mencionaste tú, que el crimen organizado es el mayor actor para las desapariciones. Yo puedo decir que sí, mi hermano fue desaparecido por un grupo de crimen organizado, pero sigue desaparecido por la falta de compromiso de las autoridades. Tiene 5 años desaparecido porque las autoridades no han hecho absolutamente nada para localizarlo. Ok, vayamos al origen. Desaparece y ustedes empiezan a buscar. Es lo que me preocupa más, porque ustedes buscan. Están en donde creen que puede haber desaparecido, donde puede haber fosas, están, pero no hay un acompañamiento. Esta parte, ya hoy los municipios, las policías locales están acompañando para ir por partes. Ya veremos si hay información que se les proporciona, si hay claridad en cada una de estas cosas. Hay acompañamiento por parte del municipio, pero no es un acompañamiento adecuado. ¿Por qué no es adecuado? Porque son unas células de búsqueda que son las que están acompañándonos a nosotros, pero no tienen la capacitación adecuada, no saben cómo actuar. Yo he leído algunas entrevistas en donde la licenciada Livia se está organizando con las células de búsqueda y les está dando capacitaciones, pero cuando a nosotros salen con nosotros al acompañamiento, estas células no están capacitadas, lo único que hacen es hacer el acompañamiento de seguridad perimetral, no hay más acompañamiento. Pero más que eso. a ver, ustedes conocen perfectamente, estamos hablando hace rato de los protocolos. Si ustedes lo saben, ¿por qué no pueden ser capacitadores de estas células para poder trabajar y no únicamente lleguen y acordonen y vean cómo ustedes están picando, tratando? Desafortunadamente, nosotros como brigada independiente no hemos sido reconocidas. Nosotros no tenemos la capacidad y para poder ejercer ni siquiera el trabajo que estamos realizando, que es salir a nuestras búsquedas independientes. No deberíamos de estarlo haciendo, no lo digo yo, no porque nosotros no queramos hacerlo, porque hemos hecho 386 búsquedas, sino porque nos están poniendo como ese alto en cuestión del acompañamiento. El único acompañamiento que se nos da es como seguridad, no hay más acompañamiento, y como lo mencioné hace ratito, al momento de que nosotros hacemos alguna localización, las autoridades tardan muchísimo en darnos una respuesta, hasta dejarnos en la madrugada. Me llama la atención, y aquí está la autoridad, ¿por qué no son reconocidos como colectivos de búsqueda? Licenciada. No, como colectivos de búsqueda, perdón, sí, pero como personas que salen a realizar las búsquedas, no. Pero cuando tú sales a buscar a alguien, eres representante de un colectivo, Sí, es decir, no eres tú sola, representas a, ¿sí? Entonces por eso yo digo, ¿por qué no son reconocidos como colectivos de búsqueda? A mí me o parecería, buscadoras, si tú quieres, en lo individual. Claro, a mí me parecería muy interesante justo reconocer lo que yo mencionaba antes, estas conquistas hoy plasmadas también desde la propia legislación, ¿no? Donde en el 2023 se incorpora una figura de grupos de búsqueda independiente. Claro, nos hace también pensar que como autoridades lo que tenemos que hacer es coordinarnos de mejor forma con ustedes, y no solamente para salir a buscar, sino también para garantizar su protección, y no solamente fiscalía, sino en los 3 ámbitos de gobierno, y nos toque búsqueda, nos toque investigación, nos toque prevención, cualquiera de las actividades que estén involucradas con el garantizar que ustedes lleven a cabo su derecho a buscar como un derecho y no como una carga, si no lo busco yo, ¿quién lo va a buscar? Que es algo que debe transversalizar ese compromiso que debemos mostrarles a ustedes como familias. Entonces, definitivamente hay, me parece, un reconocimiento. Creo que a lo que debemos apostarles a eso, a que desde las autoridades ese compromiso se plantea aquí, en mesas como estas, en escenarios en donde, bien lo decías antes, lleguemos a acuerdos, pero acuerdos que nos permitan darle un seguimiento a revisiones de carpetas, actualizaciones de planes de investigación, a actualizaciones de datos de investigación que nos van a llevar a nuevas líneas para llegar a donde está el paradero de la persona a la que estamos buscando. A identificar que hay enfoques, que no podemos buscar de la misma manera a alguien que desapareció hoy, a alguien que desapareció hace 5 años. Que esos enfoques, hoy denominados como de larga data, si queremos darle un nombre, nos tienen que llevar a pensar que el tiempo nos fue alejando de la verdad y que tenemos que buscar las estrategias, pero no solos, junto con ustedes que conocen estas historias, que conocen esos procesos de búsqueda, para llegar precisamente a la localización de personas que desaparecieron hace años. Otro de los temas que se plantea y creo que es importante aclarar es de que a mí no me informan de mi familiar. Tengo tiempo, no sé, hay una fiscalía especializada, sí, y no me dicen qué es lo que está pasando. Ese es por quien no lo encuentra. Quien va a un CEMEFO
lo que era antes la morgue, a un CEMEFO y dice, no tengo datos, ¿qué tanto hay peritos especializados para poder decir, ya hice pruebas de ADN, lo que tenga que hacer para poder decir, el cuerpo que está ahí, los restos que están ahí, corresponden a mi familiar, llevármelo y terminar con esa pesadilla, porque lo que quieren ellos es tenerles donde rezar, donde descansar todos. Yo hablaba justamente hace un momento de 4 ejes o 4 estrategias, porque cada uno de ellos lleva acciones implementadas y lo debo reconocer una vez más. Muchas de estas acciones son por el levantamiento de la voz de ustedes, por la visibilización de ustedes. Cuando hablamos de una atención a las familias, desde la Fiscalía se han establecido rutas, mesas de trabajo, bueno, ustedes participan como colectiva Hasta Encontrarte, estas mesas con colectivas en lo individual, pero también estrategias como estas de buscar con un enfoque de larga data. Cuando hablo de acciones de búsqueda, pues nos lleva también a pensar en una plataforma colgada en la propia página de la institución, la página web, que permite una búsqueda ciudadana, ya por perfil, ya por rostro, ya por huella, que busca el involucramiento de la ciudadanía, que no necesariamente les lleve a una búsqueda en campo, que garantice una inclusión en las acciones de búsqueda de cualquier persona en cualquier parte del país. Cuando hablo de investigación, hablo de la necesidad de reducir esos índices, ¿no?, que se miden hoy en día para las instancias de procuración de justicia y que tienen que ver con impunidad. ¿Cómo garantizamos un mayor número de judicializaciones? ¿Cómo garantizamos coordinarnos no solamente con instancias de búsqueda a nivel estatal y en el ámbito nacional, sino también para establecer criterios jurisdiccionales que nos ayuden a agilizar, ¿no?, solicitudes de actos de investigación, a considerar incluso desde los indicios, desde las posibilidades, el plantear una solicitud de una orden de aprehensión. A ver, yo decía hace un rato que hay grandes retos, sin duda, ¿no? Hay grandes avances, pero también hay grandes retos. Y creo que el punto en donde debemos postrarnos como institución y no ser flexibles ante ellos, sino más bien mantenernos en esta postura, es en la postura de los retos, en la postura de que nos falta por hacer, nos falta por darles respuestas, nos faltan personas por encontrar. Y es ahí en donde tenemos que enfocar esos compromisos de los que ustedes hablan, que vaya más allá de decirlo en un espacio como este, que vaya a esas mesas, a esos espacios de atención con ustedes como familias. Finalmente, en materia de identificación, en el 2020 se crea la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas. A partir de la misma, conforme a un archivo básico de identificación, personal experto en antropología forense, odontología, genética, analistas, garantizan que los procesos de identificación no solamente sean ágiles, sino sean completos y puedan darle una certeza a la ciudadanía, puedan darle una certeza a la familia a la que le decimos encontramos. Lastimosamente encontramos sin vida, pero encontramos. Hay una necesidad de fortalecer cada vez más procesos de notificación de alto impacto emocional y restitución digna, porque la localización sin vida lleva un impacto emocional, porque la localización sin vida implica que como autoridades les demos respuestas, les expliquemos cómo encontramos, les expliquemos qué estamos haciendo, además no solo para encontrar, sino también para esclarecer el hecho y saber qué pasó. ¿Quién es el responsable? El tema es también, se está creyendo, se confía en las instituciones, y me viene a la mente ahorita el caso de Ayotzinapa, ¿no? Este caso tan sonado y que seguramente será recordado año con año y que vinieron peritos forenses de otras partes del mundo. Confiamos en la autoridad. Tú hablas hace rato de 160 sentencias, más de 160, es sentencias, pero hay sentencias que son firmes y condenatorias. Estas sentencias de 160 se tuvo en el pasado. ¿Cuál es el escenario de Guanajuato con el resto de las entidades? Sí avanzamos. Hay entidades donde no se tienen ni siquiera estas instituciones o agencias especializadas, o no hay leyes, no hay normativa. Yo creo que ahí Fabricio se refería a los avances que hay en Guanajuato que no hay en otros estados de la República Mexicana. Sí, por eso digo estos avances en Guanajuato. Bueno, hablando de lo de Ayotzinapa, todo se detuvo cuando se tuvo que tocar al ejército. Sí, todo claro. iba avante hasta que llegamos a que el ejército fue el primer perpetrador de de la desaparición. Ahí se acabó. Pero yo te hablaba del avance en Guanajuato, el que tú dices y que dice Fabricio. Y de la mano, si ustedes creen en las instituciones. Y puse como ejemplo el tema de Ayotzinapa, ¿no? Porque se involucró al ejército, que en algunos casos también, no dudo que también esté involucrada alguna autoridad municipal, estatal o federal.
pero hay confianza en las instituciones, hay avances. Avances Guanajuato. y confianza no es lo mismo. No, O sea, dice que no. en Guanajuato, Yo hago dos preguntas nomás. sí, ¿no? en Guanajuato tenemos cosas que en otros estados las mujeres buscadoras no tienen, para empezar, que es un puente de diálogo. O sea, nosotros tenemos mesas de trabajo con la Fiscalía, con la Comisión de Atención a Víctimas, muy poca comunicación, pero la hay si la buscamos con la Comisión de Búsqueda. Con las instituciones hay un puente de diálogo. Ahí hay un avance. Ahí hay un avance. ¿Hay confianza? Hay confianza. Bueno, yo digo, ya hay ese avance. Ahí también hay que diferenciar Sí, claro. de las autoridades, porque por ejemplo, yo veo que Carla me dice que no, ahorita ella dará sus razones, pero yo quiero dar las mías. Creo que hay cosas que vale la pena resaltar porque valen la pena, como ahí está la señora Vero, que se encarga de dar acompañamiento a la entrega de personas ya sin vida, y hubo un avance que yo no he visto a nivel nacional en otros estados, cuando se le notifica a las familias, está el médico legista, el perito, el policía, el primer respondiente, para explicarle a las familias en qué circunstancias se encontró a la persona sin vida. Eso es algo que otras mujeres del resto del país nos dicen, ¿a poco eso existe o eso puede pasar? Es un avance. Pero esto también habla de la tristeza de hablar de desaparecidos, de que solo sea la resignación de un cuerpo sin vida. O sea que la confianza va a existir el día que veamos, mira, tienen años, tú decís ahorita Guanajuato en primer lugar en muchas cosas. Guanajuato es el lugar más peligroso para ser mujer, de las ciudades más peligrosas del mundo. Estamos hablando de que en Israel, Palestina, esta guerra, de Croacia con Rusia, de Afganistán, de Irán, y a pesar de eso, Celaya es la 8ª ciudad más peligrosa a nivel del mundo, a comparación de países que están en guerra hoy en día. Sí. La confianza va a existir el día que deje de haber personas desaparecidas. Para nosotras ya no hay justicia. A mí con nada me devuelven los 7 años de vida de Manuel. Aunque lo encontrara con vida, que hay muy pocas probabilidades, todo lo que ha sufrido segundo a segundo, no hay justicia que le alcance a mi hermano ni a ningún desaparecido. Mi justicia y la confianza en las instituciones va a regresar el día que deje de haber personas desaparecidas en el estado de Guanajuato. Otro avance que veo importante, en el Congreso Mundial lo hablábamos, que no hay un reconocimiento a nivel mundial de que las mujeres buscadoras son defensoras de derechos humanos, somos defensoras de derechos humanos. Y todo el mundo nos reconoce, que si la ONU, que si todos los órganos internacionales dicen las mujeres buscadoras son defensoras de derechos humanos. Aquí en Guanajuato hay una propuesta ahora que se relaciona con la seguridad de las mujeres buscadoras, que no se ve a nivel nacional, ni en otros estados, ni a nivel mundial, y que era algo que se estaba luchando o se estaba exigiendo en el Congreso celebrado en Suiza, en Ginebra, Suiza, en el mes de enero. Entonces, avances y confianza son dos cosas que hay que tener bien separadas, porque yo no sabría relacionarlas bien. Bueno, yo digo, no hay confianza por parte de muchas de las víctimas, porque pues es por la falta de compromiso, como lo había mencionado anteriormente, para la seguridad, por ejemplo, para la localización de las personas que están desaparecidas, para la no repetición, para lograr la erradicación por fin. O sea, yo no confío en las autoridades de que esto en algún momento se logre, porque no se ha logrado en los 5 años que yo estoy en esta lucha buscando a mi hermano. En lugar de la erradicación ha sido el aumento, en lugar de la seguridad que deberían de otorgarnos, nos sentimos más inseguras todo el tiempo con las amenazas, en lugar de las localizaciones, o sea, al contrario, han sido más las desapariciones. Y bueno, justo va con lo de la no repetición, en lugar de erradicarlo, pues se está repitiendo constantemente. Sí, vaya, lo ideal es que no existieran, pero créeme, esa es una utopía, eso va a ser una fantasía, cuando menos en los pero próximos no la años. merecemos. Y hay que decirle a la sociedad que no hay que verlo como una utopía. No. Que ha habido países y que la violencia sí se puede y debe de ser erradicada. Sí hay países, pero estamos en México. A ver, si alguien me dice que el día de mañana van a terminar los asesinatos, créeme que no, ni porque llegó García Harfuch, ni porque está Claudia Sheinbaum, no va a disminuir. Y también hablar con la verdad al ciudadano.
que quisiera... Lo decía en el aspecto de que lo quisiéramos. tenemos que exigir porque no lo Ah, merecemos. no, sí, y todos tenemos que exigir justicia en todos y cada uno de los ámbitos de la vida, pero tú me decías, avances puede haber o no haber. A ver, Laruso, ¿hay o no hay avances para ti, Fabricio? Sí, sí, justo de eso un poco quería platicar. Mi referencia era a que en poco tiempo Guanajuato ha recorrido la historia de muchos años en otros estados, como Coahuila, que también es, digamos, un estado de avanzada en términos legales, ¿no? Por ejemplo, aprobación de las leyes básicas fundamentales estatales, la de desapariciones, declaración especial de ausencia para casos de desapariciones, la ley de búsqueda, la ley de víctimas. O sea, en eso ha trabajado, aunque no fue de a gratis, ¿no? También que esas leyes hayan quedado relativamente bien, incluso cuando se eliminó la categoría de no localizado, el reconocimiento de los grupos independientes, ¿no? Que luego, ahorita voy a la segunda parte, ¿no? Eso está muy bien, hay una serie de protocolos efectivamente cada vez más interiorizados en ciertas autoridades, trabajados también con los colectivos. Como decía Viviana, los espacios de trabajo y diálogo que deberían, yo digo, de profundizarse cada vez más en la incidencia concreta en temas muy específicos como el tema forense, sobre todo de la identificación, de la exhumación, de las fosas clandestinas, etcétera, que es permanente ya, lamentablemente, pero es así. Entonces sí requiere esa colaboración permanente de trabajo muy, muy específico. Entonces, hay esos cambios incluso institucionales, ¿no? No todos los estados, eso es una verdad, tiene, qué sé yo, 2 brigadas, no brigadas independientes, que tampoco todos lo tienen, como la de Carla, ¿no? Del colectivo hasta encontrarte, pero también de la propia comisión de búsqueda, o sea, las oficiales, ¿no? Por otro lado, como muchas veces pasa, a ciertos cambios y a lo de la ley no siempre le corresponde la realidad en los grandes números, en las familias que a lo mejor por primera vez encaran este problema, que tienen un familiar desaparecido recién, etcétera. Se siguen cometiendo cierto número de errores muy graves que pueden dañar la imagen, digamos así, por un lado de las instituciones, pero más allá de la imagen, dañan el tejido social, la propia vida familiar muy, muy gravemente. Y entonces el tema de las protecciones, la protección y la seguridad a las buscadoras, a las personas defensoras de derechos humanos, ese reconocimiento que dice Viviana, por ejemplo, o sea, hay toda una serie de pendientes que más allá de la ley y de los protocolos, en la realidad concreta todavía siguen pasando ciertas prácticas en el día a día, ¿no? De la revictimización frente a las autoridades y hacia las células de búsqueda, a lo mejor que no se implementan en algunos municipios, son inexistentes. En otros municipios son más funcionales, están trabajando, ¿no? Entonces, esa es un poco la brecha. Creo que esa brecha también, no digo que es una utopía, pero sí existen casos exitosos que en tiempos razonables, en el tiempo de una década, han trabajado en el tema y han reducido consistentemente muchos tipos de violencias, incluyendo las desapariciones, o han podido poner a rayas, por lo menos, no se van a anular los grupos criminales, no se van a cancelar del mapa, digamos así, pero por lo menos pueden ser menos violentos. Y sobre todo también la parte del Estado que ha de limpiarse, debe de limpiarse, como políticas públicas muy integrales, colaborativas con familia, sociedad, en todos los niveles de gobierno y multiinstitucional, o sea, de todas las instituciones y entre colaboración interestatal también. Eso para llenar esa brecha, ¿no? Un poco así genérico, pero son caminos, ¿no? Pues el tiempo nos apremia, tenemos un minuto para conclusiones, seguir cerrando el programa. Es amplio, la verdad nos llevaría mucho tiempo el poder abordarlo. Lucía Berenice Acosta, fiscal especializada en investigación de delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Adelante. Bien, muchas gracias. Me gustaría justamente cerrar con el refrendo, el compromiso que se tiene por parte de la institución. Un compromiso institucional, por supuesto, un compromiso que se sustenta en ese proceso de evaluación al que nuestro fiscal general ha establecido que hemos decidido someternos, ¿no? En todo momento. Y la principal evaluación de las estrategias para la búsqueda, la investigación, la atención y, en su caso, la identificación
viene de ustedes, de las familias. El compromiso es generar cada vez una mejor percepción, posicionarnos justamente como esa fiscalía empática y de puertas abiertas, en principio de manera prioritaria, para con ustedes, para con las familias. Los mecanismos para denuncia inmediata, para denuncia que permite iniciar un proceso investigativo y no perder tiempo, están dispuestos no solamente participando o yendo al Ministerio Público. Yo quisiera aprovechar este espacio también para dejar uno de estos servicios para la ciudadanía. Por supuesto, no se desea que nadie viva una desaparición, pero hay que saber qué hacer cuando alguien desaparece, y yo me permitiría decir que lo primero es justamente esto, denunciar. Hay un teléfono para un módulo virtual que puede utilizarse sin necesidad de acceder presencialmente al Ministerio Público, y es el 473-172-4444. ¿Lo repite, licenciado? 473-172-4444. Con atención las 24 horas del día para ese inicio y reacción inmediata de las instituciones. Y nuevamente gracias, sobre todo a ustedes, Viviana y Carla. Gracias. Viviana Efigenia Mendoza Negrete, directora del colectivo Hasta Encontrarte. Me gustaría cerrar diciendo que son malos, pero no son nuestros maestros. Que la brigada de búsqueda que lleva al frente Carla, que la señora Vero, que está al frente de la atención a víctimas del colectivo Hasta Encontrarte, todas las mujeres que buscan en el estado de Guanajuato, ya sea en colectividad o en lo individual, porque ninguna vale más que otra, dignifican el amor y la humanidad y son la esperanza de este país y de las personas desaparecidas. Decir que no hay que normalizar la violencia, y a eso me refería hace rato, y que cada que vean a una mujer buscadora entiendan que estamos dignificando nuestra humanidad y el amor que le tenemos a nuestros familiares desaparecidos. Decirle a todas las personas que nos están viendo que en Guanajuato van 6 mujeres buscadoras asesinadas por buscar a un familiar desaparecido. No maten a las mujeres buscadoras. No pedimos estar aquí, solo queremos encontrar a nuestros familiares. Gracias. Carla Martínez, coordinadora también de este grupo independiente Hasta Encontrarte. Gracias. Yo, cierro con el compromiso y la firmeza de continuar con las búsquedas independientes, de salir a buscar todos los días no nada más a nuestros familiares, sino a todas las personas que se encuentran desaparecidas en el estado de Guanajuato, y con la invitación a todas las personas de que tienen un familiar desaparecido, que jamás dejen de buscar a sus familiares, que se acerquen a los grupos colectivos, que se acerquen a la brigada para poder hacer estas búsquedas. Y pues bueno, nada, ¿no? Con el compromiso de seguir buscando a mi hermano siempre. ¿Cuántos colectivos hay en Guanajuato? Yo he perdido Más la de cuenta 23, ya. ¿Más de 23? Sí. Lamentablemente incrementando, ¿verdad?, el número de colectivos. Y en lo individual también cada quien hace su trabajo, ¿no? Sí, cada Pero colectivo es mejor, importante. Sí, sumarse. ¿Dónde pueden sumarse al colectivo? Me gustaría también que nos dieras un número, Viviana. En redes sociales estamos como en Hasta Encontrarte, en Twitter, Instagram. El número de teléfono se lo sabe Carlita. Es 462-376-2191. 376 2191. Este número de teléfono también está disponible las 24 horas para cualquier tipo de reportes para poder localizar alguna fosa clandestina. Sí, sobre todo si tienen puntos de búsqueda, nos los pueden mandar a las páginas del colectivo, y nosotros, por medio de la brigada que dirige nuestra compañera Carla, hacemos pues las búsquedas independientes. Gracias. Fabricio Laruso, conclusiones. Sí, gracias. Pues es hacer un llamado a la sociedad que pueda involucrarse, acercarse, que no esté temiendo, ¿no? Con miedo, acercarse no solo al tema, sino a las personas, cuando las ven, ¿no? En las marchas, cuando las ven buscando, cuando las ven en una nota, cuando las ven, pero que sí las vean, ¿no? Que no cunda, como que no prevalezca la indiferencia, porque eso mata la esperanza. A la academia también, que pueda salir de los cubículos. Y también el tercer llamado es a la memoria, que por un lado se dice la memoria es de quien la trabaja, como la tierra, ¿no? Pero también es una memoria social, colectiva, así que hay que pensar ya hoy qué memoria va a quedar de quienes han sido desaparecidos, de quienes los han buscado, y del México de hoy,
que tiene su responsabilidad, ¿no? Para mañana. Entonces eran estos llamados y mandarles un saludo desde acá. Atento y todo un investigador en el tema de desaparecidos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes el haber aceptado y espero que no sea la primera ocasión. Hay que estar visibilizando, hay que estar mandando esos mensajes a la autoridad que tiene que hacer lo correspondiente, a la sociedad en términos generales. Yo lo he dicho, todos, nadie escapa a este tema, ni pobres ni ricos, se han dado más en el tema de la clase media baja, pero nadie escapa, ¿no? Gracias nuevamente y a usted, el que me haya permitido, como todos los días, ingresar hasta sus hogares. Hasta pronto.